El 7 de febrero de 2009 se promulgó la denominada Constitución Política del Estado Plurinacional, liquidando la República de Bolivia. Para llegar a esto, la intervención cubano-venezolana en Bolivia con Evo Morales como operador principal, perpetraron una cadena delictiva extensa con golpes de Estado, falsificaciones, suplantaciones, asesinatos, masacres sangrientas, persecuciones, corrupción y fraude. Lo que la dictadura de Evo Morales llama constitución es el resultado nulo de crímenes hasta ahora impunes por el poder que los autores detentan. A continuación, un apretado resumen de los delitos cometidos para llegar a la promulgación de la Constitución que crea el Estado plurinacional y tiene temporalmente cautiva a la República, a la patria y al pueblo de Bolivia. 1. En la denominada Agenda de Octubre de Evo Morales, Carlos Mesa y otros, establecen como uno de sus objetivos la convocatoria a Asamblea Constituyente expresamente prohibida por la Constitución Política del Estado, CPE, que solo permite la reforma parcial de la Constitución. Esta agenda fue pactada públicamente a pocas horas del derrocamiento del presidente constitucional en octubre de 2003 y es de prueba delitos de conspiración y sedición. 2. Ejecutando la Agenda de Octubre, Carlos Mesa y Evo Morales aprueban y Mesa promulgan la Ley 2631 de reforma de la Constitución Política del Estado el 20 de febrero de 2004, introduciendo la Asamblea Constituyente para la reforma total de la Constitución, cometiendo delitos de falsedad material e ideológica, suplantación, violación de la Constitución, pues alteran criminalmente el contenido de la Ley de Necesidad de Reforma de 8 de agosto de 2002, del que no podían apartarse. Introducen la reforma total de la Constitución por medio de Asamblea Constituyente prohibida por la misma CPE. 3. La Ley 2631 de Reforma Constitucional de 2004 es nula de pleno derecho por mandato del artículo 31 de la CPE, que enseña: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Pero con esa ley Evo Morales convoca a la Asamblea Constituyente por Ley 3460 de 6 de marzo de 2006, cometiendo delito de uso de instrumento falsificado en beneficio propio y falsificando otra ley. 4. La Ley 3460 de convocatoria a Asamblea Constituyente estableció los mecanismos de organización y funcionamiento de la misma, lo que equivale a reglamentar la comisión de más delitos como los de atribuirse los derechos del pueblo, omisión de deberes y más falsificaciones. Pero esta asamblea, que debía producir un nuevo texto constitucional en el plazo de un año, no lo hace. Hay repudio popular. Evo Morales perpetra una masacre en Sucre y trasladan su constituyente a la ciudad de Oruro, desde donde envían un texto que no resulta el régimen quería. 5.
Por eso hacen la Ley 3941 promulgada por Morales el 21 de octubre de 2008, interpretativa del artículo 232, ya suplantado en la nula Reforma Constitucional de 2004, cometiendo delitos de usurpación de funciones, más falsedades materiales e ideológicas, uso de instrumento falsificado con el texto que dice: concluido el proceso constituyente y recibida la propuesta constitucional, para ser sometida a consideración del pueblo soberano, el Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional, por ley especial del Congreso, aprobada por 2/3 de votos de sus miembros presentes. 6. De esta manera, el texto de la Constitución del Estado Plurinacional se redacta en una comisión integrada por asesores españoles pagados por el régimen venezolano de Hugo Chávez, con supervisión cubana. Con más delitos, el Congreso aprueba la nueva Constitución que incluye reelección continua, expresamente prohibida por la CPE, que es llevada a referéndum en el que cometen delitos de fraude electoral, falsificaciones y nuevamente atribuirse los derechos del pueblo. 7. Entre los años 2006 y 2009, mientras desarrollan los delitos documentados, el pueblo boliviano resistía en la denominada Media Luna conformada por 6 de los 9 departamentos del país. Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Benlipando con sus pueblos movilizados y sus autoridades democráticamente elegidas, defienden la República y la CPE. Evo Morales y su régimen perpetran contra ellos las masacres del Hotel Las Américas, Cochabamba, La Calancha, El Porvenir con decenas de asesinatos, cientos de presos políticos y exiliados, delitos en crimen organizado desde asesinatos, torturas, falsificación de pruebas y procesos judiciales, violación de la libertad de prensa y más. Ahora, a 10 años de la coronación de todos los crímenes iniciados con la conspiración y golpe de Estado de 2003, la República de Bolivia, a la patria y los bolivianos están cautivos de la dictadura de Evo Morales, que impone con nuevos delitos la farsa de su reelección indefinida, mientras los coautores y cómplices hacen de candidatos de oposición funcional. Abogado y politólogo. Director del Inter-American Institute for Democracy www.carlosanchezberzain.com